Hola, me presento. Mi nombre es Jesús Arturo Torres Hernández. Soy egresado del Centro de Estudios Superiores de las Culturas, plantel Zacapu. Bien, el motivo por el que se está realizando este video es para presentarles mi proyecto final del Diplomado en Habilidades Profesionales para obtener el grado de Licenciado en Cultura Física y Deporte. Muy bien, en este caso mi proyecto se llama Implementación de técnicas de básquetbol para mejorar la condición física en adolescentes de entre 14 a 16 años de edad en la colonia Lomas Jardín, en la ciudad de Zacapu, Michoacán. El asesor en mi proyecto fue el doctor Andrés Chávez Alfaro. Muy bien, vamos a comenzar entonces con lo que va a ser la contextualización. Muy bien, comenzamos con lo que es la contextualización. El presente proyecto se llevó a cabo en Zacapu, Michoacán, en la colonia Lomas Jardín, en el deportivo de la misma. Planteamiento del problema. Bien, nos dice que la actividad física es esencial para mantener y promover la salud, prevenir enfermedades en personas de todas las edades. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida, a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. También es importante saber cómo consisten las violaciones al momento de que el jugador tiene el balón en juego. El ejercicio didáctico siempre ha sido categorizado como elementos artísticos. Nos enfocamos en la ejecución, en desarrollar el gesto perfecto para imitar, si elegimos el modelo que se concentre para desarrollar intenciones tácticas. La técnica deportiva, según Grosser en el 1982, define la técnica deportiva como el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Esta se define como la implementación de modelos estructurales según una serie de modelos espaciotemporales del modelo que asegura la eficiencia. La importancia de esta técnica es que se puede mejorar, lo que tiene un impacto positivo en el rendimiento deportivo. Esta mejora se puede lograr optimizando actividades previamente aprendidas o aprendiendo nuevas actividades. La pregunta de intervención propuesta en este proyecto es la siguiente: ¿cómo diseñar un plan de intervención para mejorar la condición física a través de la implementación de técnicas de básquetbol? La hipótesis nos indica que la falta de actividad física perjudica a los jóvenes, ya que existen diversos factores que impiden que la sociedad se aparte de esta actividad indispensable, como por ejemplo la tecnología que ha llegado al mundo para quedarse, pero hay que darse a la idea de lo importante que es realizar deporte. Cabe mencionar que la actividad física es de suma importancia para un bienestar mejor, pero también ser una persona activa capaz de tener el gusto y la habilidad por el deporte. El objetivo general es el siguiente: fomentar el deporte del básquetbol para mejorar la condición física en adolescentes. Los objetivos específicos son fomentar la socialización con las demás personas, transmitir el conocimiento sobre el deporte y adquirir una buena condición física. En el capítulo 1, Desarrollo del niño y adolescente desde la teoría, vamos a analizar algunos autores. Bien, teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Esta teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo suizo Jean Piaget es una teoría integral de la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, creada por este autor en su planteamiento psicológico. Se le conoce principalmente como teoría del desarrollo. La teoría se centra en el desarrollo cognitivo e intelectual de los infantes. Piaget asentó las bases para crear una teoría que todavía se usa hoy como fuente para nuevas investigaciones. Según Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultante de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Piaget la divide en 4 etapas que son: etapa sensorio-motora, ampliación desde el nacimiento hasta el aprendizaje del idioma y el habla. Etapa preoperacional, esta comienza al final del segundo año
Comienza cuando el niño aprende a hablar y continúa hasta los 7 años. Etapa operativa concreta. Esto ocurre entre los 7 y los 11 años, entre la niñez y preadolescencia. Y por último, etapa operacional formal, durante la adolescencia desde los 12 años hasta la adultez. Desarrollo del adolescente. Teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky. El desarrollo de los infantes va poco a poco llevándose a cabo conforme pasan los años en el entorno que lo rodea, del contexto en el que se encuentre. Dicha teoría se centra principalmente en la importancia del entorno social del individuo, la importancia del idioma y la cooperación mutua en la adquisición y transmisión de la cultura dentro de la sociedad. En otras palabras, su idea principal se basa en ideas que emanan de la sociedad como el aporte más importante al desarrollo cognitivo del individuo. Vygotsky nos dice que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Según Vygotsky, esta se conforma de aprendizaje y zona de desarrollo próximo. En donde los niños se encuentran en esta zona para una tarea en concreto, está cerca de lograr para poder realizarla de forma autónoma, pero aún le falta integrar alguna clave de pensamiento. La siguiente es teoría sociocultural. En contexto tiene implicaciones trascendentes para educación y la evaluación del desarrollo cognitivo. Y por último, la zona de desarrollo potencial. Esta se refiere al nivel de conocimiento que se alcanzó por medio del guía y así el infante concilia un nuevo aprendizaje. La siguiente es la teoría del desarrollo de Sigmund Freud. Etapas de desarrollo psicosexual según Freud. Estas son las que originan un cambio en la zona de congregación de la energía de la libido en todo el cuerpo del humano. La personalidad se basa en gran medida en una serie de experiencias que un niño percibe a lo largo de su vida, y además que el camino no está completo hasta la edad adulta, tiene un proceso de desarrollo y pasa por varias etapas críticas hasta que se estabiliza y puede sufrir algunos cambios. Estos cambios no son ni frecuentes ni muy perceptibles. La conforma de la siguiente manera. La primera es oral, de 0 a 1 año y medio, la anal de 1 año y medio a 3 años, la fálica de 3 a 6 años, la latente de 6 a 12 años y genitales a partir de los 12 años. El desarrollo de capacidades físicas condicionales. Esa capacidad condicional es aquella que por elemento de energía basados en el proceso de adquirirse transmisiones de energía en el interior del organismo es la capacidad material del individuo. Entonces, por naturaleza se encuentran presentes como factores hereditarios. Entonces, estas se llevan desde el nacimiento, no se interiorizan, solo podemos mejorarlas. Según Pérez y Garday en el 2016, nos afirman que las capacidades condicionales son cualidades funcionales y energéticas desarrolladas como consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consciente. Estas capacidades a su vez, condicionan el desarrollo de las acciones. Estas se conforman de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. En sí, las capacidades físicas condicionales se sujetan a posibilidad de ejecutar un movimiento en la mínima cantidad de tiempo viable, de someter una firmeza gracias a la dureza, de conservar un esfuerzo en el momento de lograr el máximo camino posible de una articulación. Desarrollo de capacidades físicas coordinativas. Estas se caracterizan por un proceso regulado, además de autónomo, y dirección de movimientos físicos al momento de realizarlos. Provienen de la capacidad del cuerpo para desarrollar movimientos específicos. Por lo tanto, consisten en la mejora gradual del rendimiento físico, que depende del proceso de energización. Estas suceden de forma autónoma, es decir, nuestro acceso a ellas depende de la actividad física que se realice.
son aquellos que conscientemente hacen cumplir las normas e instrucción al momento de moverse. Según Carrillo 2020, estas se interrelacionan con las habilidades motrices y solo se hacen efectivas en el movimiento deportivo por medio de su unidad con las capacidades físicas condicionales. Estas se clasifican de la siguiente manera: en especiales y complejas. En especiales entran lo que es equilibrio, orientación, anticipación, ritmo, reacción, acoplamiento y diferenciación, mientras que en complejas son agilidad y capacidad de aprendizaje motriz. Desarrollo psicológico. La adolescencia es un periodo que sucede desde el comienzo de la pubertad hasta la final del crecimiento. Aunque dicha pubertad es un periodo de muchos cambios fisiológicos en el individuo, que se van presentando durante este proceso, los pensamientos comienzan a cambiar, la mentalidad, las emociones y el comportamiento han cambiado. Estos cambios están encaminados a alcanzar la madurez desde una perspectiva cognitiva y psicosocial. Iglesias 2013 afirma que la adolescencia es de hecho un periodo de aprendizaje para absorber conocimientos y estrategias de afrontamiento cada vez más complejos para la edad adulta. Capítulo 2. Problemática. Características generales de la técnica deportiva. La primera es la estrategia. Es un proyecto o programa que se desarrolla sobre una base específica para lograr un objetivo específico. La siguiente es técnica. Tanto la técnica como la estrategia se introducen constantemente en la vida cotidiana. Características de la técnica deportiva. Se determina a partir de la estructura funcional del modelo. Solo puede ser aplicado por deportistas. Su ejecutante está asociado con los elementos del tiempo y el espacio. Su propósito es implementar constructos funcionales. La evaluación se realiza en función del número de errores de ejecución en comparación con la estructura del modelo. Clasificación de la técnica deportiva. La técnica deportiva es un procedimiento empleado en una práctica con el fin de llegar a una técnica de la mejor manera, con el menor gasto posible. Además, por otro lado, la base técnica es un proceso didáctico y pedagógico para controlar los movimientos ofensivos y defensivos, y su acertada aplicación en el juego del básquetbol solo puede ser manejada por el deportista. Esta se clasifica en técnicas individuales que son recepción, tiro, pase, finta y rebote. Principales causas que originan la técnica deportiva. Depende de mantener o renunciar al ejercicio, ya sean situaciones como circunstancias, entorno y personalidad de cada sujeto. Por lo tanto, los factores que influirán pueden ser como conductual, biológico, psicológico, social y ambiental. La condición física se ve estancada debido a cada uno de estos factores ya mencionados, que se van a detallar cada uno de ellos. Es por eso que esta es un complemento de diferentes aspectos que son primordiales para el ser humano, los cuales conforman una mejor salud de vida. Por eso es un término único para poder llevar a cabo un lado más enérgico y sano ante cada día. Según Rodríguez 2000, podemos elegir entre los siguientes factores que son los que intervienen en los hábitos deportivos. El primero es ambientales: el entorno, distancia o proximidad a instalaciones deportivas y espacio físico en las personas que hacen ejercicio. Tienen un efecto cuando hacen ejercicio de una forma u otra a dudar. Además, los sujetos prefirieron entornos más socios, practica deportes, pero no se adapta, elige deportes de equipo, de entrenamiento, formación o práctica excesiva, demanda de ejercicio a veces los deja fuera. Los biológicos, estos factores tienen un mayor impacto en las personas que piensan que tienen problemas del corazón o de salud. De personalidad y comportamiento.
A veces la insatisfacción con el programa, el deporte en el que participó, lo llevó a darse por vencido, es decir, que no llegó a cumplir sus objetivos. Balón de básquetbol. En base a los lineamientos deportivos del reglamento oficial, este debe medir aproximadamente entre 68 y 72 centímetros de circunferencia, de 23 a 24 centímetros de diámetro. Debe pesar entre 550 y 650 gramos. Los materiales procesados en este balón en su estructura en general son cueros muy efectivos, como el cuero, o materiales sintéticos como el caucho. Por otro lado, las organizaciones deportivas exigen que pesen entre 567 y 650 gramos, lo que equivale a 3 o 4 manzanas. Educación en el deporte. La educación en el deporte es algo que se puede considerar importante en el aspecto deportivo, además del escolar. Dentro de la educación física, donde los alumnos llevan a cabo un proceso de desarrollo donde comienza a conocer su cuerpo, su capacidad, su agilidad, su desempeño, que se pueda adentrarlo en alguna disciplina o deporte. Pino 1999 nos dice que el tiempo y el espacio del juego, las reglas y características de la experiencia deportiva requieren habilidades y comportamientos específicos que se reflejan en los aspectos técnicos y tácticos. La iniciación deportiva es importante en el individuo para poder prepararse a enrolar el deporte de su interés, que lo estará acompañando en sus tiempos libres de ocio, pero sobre todo evite el sedentarismo, que pueda tener efectos en su cuerpo y mente. Etapas de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transformación entre la etapa infantil y la etapa adulta. Implica algunos cambios importantes tanto físicamente como en la forma en que los jóvenes interactúan con el mundo. Según Brittany Allen en 2019, la cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren con el tiempo pueden crear expectativas y ansiedad en los niños y sus familias. La adolescencia se encuentra conformada en temprana, media y tardía. Adentrando más en su clasificación, nos encontramos con la adolescencia temprana, que abarca de 10 a 14 años. Aquí se comienzan a manifestar unos cambios. Aquí comienza un cambio significativo, donde los adolescentes comienzan a crecer rápido, cambios corporales, cambios en la conducta, gran necesidad de privacidad. Adolescencia media, que abarca de 14 a 17 años. Los cambios físicos que se manifestaron en la anterior, en esta etapa continúan: la orientación sexual, relaciones sociales, identidad propia. Y por último, adolescencia tardía, que abarca de 17 a 21 años. Principales metas a futuro plazo a cumplir: lograr una identidad del yo y aceptar los valores sociales. Los adolescentes y el deporte. La adolescencia es un periodo de cambios físicos, emocionales, hormonales, y está señalado que la práctica de un pasatiempo o deporte de forma constante y enrolada trasciende propiciamente tanto en el desarrollo físico del individuo como en el apasionado que lo confronte, como un instante de recreación a acompañar con sus amigos y no un deber más. Asimismo, resaltará crecidamente espontáneo que obtengan el hábito y la disciplina. Importancia del deporte. La suma importancia del individuo de practicar deporte le puede ser beneficioso en su cuerpo, su vida cotidiana y, por qué no, su estatus social. Algunos beneficios pueden ser físicos, como buena salud mental, disciplina, aliviar el estrés, evitar el consumo de drogas, mejora la condición física, reduce el riesgo de obesidad o sobrepeso. El deporte, como un medio de ocio, se puede obtener lo mejor de lo mejor en jóvenes, donde puedan tener un buen desempeño como atletas, en donde pueden aprovechar lo mejor de ellos en su calidad de juventud. Genera endorfinas, que es la hormona de la felicidad, que a la vez puede mejorar su bienestar físico y mental. Capítulo 3. El diagnóstico.
Plan diagnóstico número 1. ¿Qué? ¿Cuál es el nivel de resistencia de los adolescentes? Primera parte. ¿Cómo? Con el test de Cooper. ¿Dónde? En la cancha de la colonia Lomas Jardín. ¿Quién? Jesús Arturo Torres Hernández. ¿Con qué? Con un test que nos dará a conocer la resistencia, conformado por 12 fases. Para ello, se deberá utilizar un terreno completamente liso, sin obstáculos ni piedras en el camino, realizando el recorrido en los alrededores. El tiempo que debe pasar una persona es de 12 minutos. ¿Cuándo? El 10 de febrero del 2022. Plan diagnóstico número 2. ¿Qué? ¿Cuál es el nivel de resistencia de los adolescentes? Segunda parte. ¿Cómo? Con el test de Kurznavet. ¿Dónde? En la cancha de la colonia Lomas Jardín. ¿Quién? Jesús Arturo Torres Hernández. ¿Con qué? Con un test que nos dará a conocer la resistencia. Consiste en dar recorridos continuos al momento del audio sonoro en 20 metros de un extremo a otro desplazándose. ¿Cuándo? El 12 de febrero del 2022. Plan diagnóstico número 3. ¿Qué? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de los adolescentes? ¿Cómo? Con el test de Conconi. ¿Dónde? En la cancha de la colonia Lomas Jardín. ¿Quién? Jesús Arturo Torres Hernández. ¿Con qué? Con un test que nos dará a conocer la resistencia. Consiste en esfuerzos de intensidad progresivamente crecientes en los que se mide la frecuencia cardíaca de 15 a 20 minutos alrededor. ¿Cuándo? El 14 de febrero del 2022. Plan diagnóstico número 4. ¿Qué? ¿Cuál es el máximo recorrido que pueden lograr los adolescentes? ¿Cómo? Con el test de los 5 minutos. ¿Dónde? En la cancha de la colonia Lomas Jardín. ¿Quién? Jesús Arturo Torres Hernández. ¿Con qué? Con un test que nos dará a conocer la resistencia. Incluye recorrer la máxima distancia posible en 5 minutos de carrera continua. ¿Cuándo? El 17 de febrero del 2022. Plan diagnóstico número 5. Test de Lian. ¿Qué? ¿Cuál es la intensidad de la frecuencia cardíaca de los adolescentes? ¿Cómo? Con el test de Lian. ¿Dónde? En la cancha de la colonia Lomas Jardín. ¿Quién? Jesús Arturo Torres Hernández. ¿Con qué? Con un test que nos dará a conocer la frecuencia. Consiste en hacer un movimiento de skipping o metralletas en 1 minuto sin desplazamientos. ¿Cuándo? El 19 de febrero del 2022. Diagnóstico general. Durante el periodo de entrenamiento se logró identificar y observar algunas dificultades para realizar ciertos ejercicios, como el pronto desgaste, ya que se notaban agotados, y sobre todo la condición física e inseguridad al momento de realizar ciertos movimientos, ya que los jóvenes tenían tiempo que no realizaban algún deporte o alguna actividad física, lo que es muy deficiente por la falta de coordinación de ciertas actividades. Luego, ya conforme iban realizando las series de ejercicios, se les iba explicando de qué manera realizarlo para obtener mayor resultado, pero sobre todo evitar alguna lesión. Al observar, como lo que ya se mencionó anteriormente, se presentaron algunas deficiencias al momento de aplicar los test, ya que solían confundirse, se equivocaban de forma constante, una deficiente coordinación que a su vez ocasionaban algún tropiezo. Se comenzaban a notar agotados, ya que respiraban mucho o intentaban detenerse, hasta el punto de agotarse el rendimiento. Pero conforme pasaba el tiempo de entrenamiento, se empezaron a enfocarse a la resistencia de dichas pruebas para seguir avante. Durante la aplicación se llegará a proceder las fases para avanzar, además de evaluar a los individuos mediante actividades. Resultados. A continuación se presentarán los resultados obtenidos de las pruebas ya mencionadas, en unas tablas donde se verá indicada cada estadística. Muy bien, recordamos el plan diagnóstico número 1 que fue test de Cooper. Recordar que es de 12 minutos corriendo alrededor de una pista de atletismo, en este caso la cancha de básquetbol.
La primera persona fue la que obtuvo la gran resistencia en terminar completamente el tiempo determinado, mientras que la otra persona llegó hasta donde pudo. La primera persona llegó con 30 vueltas y la segunda llegó con 22 vueltas. En el plan diagnóstico número 2, el test de Kurznavet, recordar que esta prueba, donde a base de un sonido va aumentando la frecuencia de extremo a extremo en 20 metros de distancia dividida en 12 fases. La persona 1 obtuvo 40 vueltas, mientras que la segunda obtuvo 25 vueltas. En el plan diagnóstico número 3 del test de Conconi, recordar que esta prueba es de 15 a 20 minutos corriendo alrededor. La persona 1 obtuvo 25 vueltas y la otra persona obtuvo 18 vueltas. En el plan diagnóstico número 4, el test de los 5 minutos, recordar que esta prueba es de 5 minutos recorriendo la mayor distancia posible. La primera persona obtuvo 17 vueltas, mientras que la otra obtuvo 15. En el plan diagnóstico número 5, en el test de Lian, recordar que esta prueba es de realizar skipping durante 1 minuto y tomar el pulso 15 segundos antes y después de la actividad, donde nos arroja el resultado de que la persona 1 obtuvo 17 pulsos hasta el grado de llegar a 35 y la segunda persona obtuvo 15 y después de la actividad llegó a 30 sus pulsaciones. Capítulo 5. Diseño y aplicación de la propuesta de intervención. Este capítulo que se va a presentar a continuación va a consistir solamente de 5 fases, donde se encontrarán diversas actividades del tema, en el cual se está trabajando, que es el implemento de las técnicas de básquetbol en adolescentes de 14 a 16 años, ya que de acuerdo a este tema se darán a conocer las actividades que se van a elaborar para llevar a cabo el implemento de dichas técnicas, para dar a conocer resultados, así de cómo fue el desempeño de cada jugador, pero sobre todo la actitud. La adolescencia es una etapa vital en la vida de una persona, una etapa con muchos cambios y que a veces resulta difícil de manejar por los padres. Uno de los pilares para que un adolescente se desarrolle de forma completa y tenga una actitud más positiva es la práctica del deporte. El deporte no solo es bueno para la salud, también es imprescindible a la hora de forjar la personalidad del joven y crearle ciertos valores. Fase número 1, de nombre pases. El objetivo es precisar la técnica de pase adecuada. Esta fase está conformada por 4 actividades que son previo calentamiento, movimientos articulares, elevación de frecuencia cardíaca, trote, tipos de pases y variante pase en hilera. De las anteriormente mencionadas, la 3 y la 4 nos sirvieron mucho, ya que eran la parte principal de entrenamiento en esta fase, como su mismo nombre lo dice, en la que los jóvenes se mostraron dispuestos en cada momento, realizando las actividades que se les indicaba, en donde estuvieron realizando los tipos de pases que se llevan a cabo en esta disciplina. Fase 2. Ritmo a base de música. Objetivo: que se obtenga una correcta coordinación. Esta fase está conformada por 4 actividades que son previo calentamiento, movimientos articulares, elevación de frecuencia cardíaca, trote, pasos de coordinación, pases de izquierda y derecha y viceversa. De las anteriormente mencionadas, la 1 y la 2 son parte del calentamiento, además que se considera una parte importante antes de realizar actividad física para preparación física y evitar posibles lesiones. En el caso del 3 y la 4, que son las principales de esta fase, nos sirvieron para trabajar la coordinación, pero a través de la música y el control del balón en los jóvenes, en donde se hicieron pasos de baile con el balón, pero también que vayan al parejo de la música, pasos en simultáneo con la música y que hagan una correcta serie de pases. Fase 3. Formas. Objetivo: que se obtenga una forma adecuada de lanzar el balón. Esta fase se conforma de 4 actividades que son previo calentamiento, movimientos articulares, elevación de frecuencia cardíaca, trote, lanzamiento de un jugador a otro y clavadas. De las anteriormente mencionadas, la 3 y la 4 nos ayudaron a cumplir con el objetivo
en donde los jóvenes estuvieron realizando las actividades, lo que se les indicó, en donde se les estuvo analizando cómo se puede ejecutar dichos lanzamientos y tratar de elevar para ejecutar dichas jugadas. Fase 4. Faltas. Objetivo: que se den a conocer las faltas en el deporte. Esta fase se conforma de 4 actividades que son: previo calentamiento, movimientos articulares, elevación de frecuencia cardíaca, trote, faltas personales, faltas técnicas y violaciones. De las anteriormente mencionadas, la 3 y la 4 nos sirvieron como base en esta etapa, ya que fue donde se les daba a conocer los tipos de faltas que hay en el deporte, para a la vez ponerlo en práctica. Aunque se generó una serie de confusiones, sí se pudo lograr el objetivo de esta fase. Fase 5. Juego de 21. Objetivo: que todo lo aprendido se vea reflejado en el partido. En esta fase se conforma de 4 actividades que son: previo calentamiento, movimientos articulares, elevación de frecuencia cardíaca, trote, juego de reloj para definir 1 contra 1 y partido, juego de 21. De las anteriormente mencionadas, la 3 y la 4 nos sirvieron como base en esta etapa, ya que fue donde se realizó una variante para determinar quién comenzaba el encuentro deportivo de una forma ordenada. Posteriormente se comenzó dicho encuentro en donde los jóvenes se estuvo notando todo lo aprendido en las fases anteriores en sus nociones básicas. Sí, se vio reflejado y en una convivencia social con estos conocimientos los adolescentes pueden practicar y hasta ser parte de algún equipo. Rúbricas de evaluación de actividades de la fase 1 pases. En los aspectos a evaluar, desde excelente, bueno, regular y deficiente. En la primera actividad de previo calentamiento, el desempeño fue bueno. Sí, en gran proporción se hicieron esos ejercicios. Uno de ellos no se realizó correctamente. La siguiente actividad de elevación de frecuencia cardíaca, el desempeño fue bueno. Sí, al momento de tratar, casi todo el tiempo se llevaba la misma secuencia. En la siguiente actividad, tipos de pases, el desempeño fue excelente. Sí hubo mucha atención al aplicarse. Y por último, variante, pase en hilera, el desempeño fue bueno. Sí se concretaron los pases, pero hubo una falta de concentración. Fase 2. Ritmo a base de música. En los aspectos a evaluar, en el previo calentamiento, el desempeño fue excelente. Sí, todos iban a la misma frecuencia. En la siguiente actividad de elevación de frecuencia cardíaca, trote, el desempeño fue bueno. Sí, se logró dicho recorrido, pero hubo un detalle. En la siguiente actividad, pasos de coordinación, el desempeño fue bueno. Sí, al momento de la música estaban al parejo, pero hubo una desconcentración. Y por último, la actividad pases de izquierda y derecha y viceversa, el desempeño fue excelente. Sí, al momento de la música estuvieron al parejo. Fase 3. Formas. En los aspectos a evaluar, en la primera actividad previo calentamiento, movimientos articulares, el desempeño fue bueno. Sí, se lograron los ejercicios, pero con cierta dificultad. En la segunda actividad, elevación de frecuencia cardíaca, trote, el desempeño fue bueno. Sí, la mayoría del tiempo llevaban una frecuencia, pero solo en algunos lapsos. En la siguiente actividad, lanzamiento de un jugador a otro, el desempeño fue bueno. Sí hubo una ejecución aceptable en lo general. Y en la última actividad de esta fase, clavadas, el desempeño fue regular. Sí, se presentaron aciertos, pero con alguna dificultad. En la fase 4, faltas en los aspectos a evaluar. En la primera actividad previo calentamiento, movimientos articulares, el desempeño fue bueno. Sí, se lograron los ejercicios, pero no tan suficiente. En la segunda actividad de elevación de frecuencia cardíaca, trote, el desempeño fue excelente. Sí, todos estuvieron al parejo. En la tercera actividad, faltas personales, el desempeño fue bueno. Sí, hubo una aceptable atención y participación. Y por último, en la actividad, faltas técnicas y violaciones, el desempeño fue bueno. Sí, hubo una aceptable atención,
pero con cierta desconcentración. En la fase 5, juego de 21. En los aspectos a evaluar ya mencionados anteriormente, en la primera actividad, previo calentamiento, movimientos articulares, sí, todos los ejercicios se lograron sin problema. El desempeño fue excelente. En la segunda actividad, elevación de frecuencia cardíaca, trote y saltos, el desempeño fue excelente. Sí, todos tuvieron una gran frecuencia. En la tercera actividad, el juego del reloj para definir ambos equipos 1 contra 1, el desempeño fue bueno. Sí, hubo un buen desempeño, pero los tiros fueron aceptables. Y por último, el partido juego de 21, sí se llevó a cabo con un gran desempeño y disciplina, por lo que fue excelente. Conclusión. Para concluir con el presente proyecto, se llegó a observar que en las actividades se dio una notable mejoría de condición física en los jóvenes. Conforme pasaba el tiempo, cabe mencionar que ellos no realizaban mucha actividad física para que un adolescente se vaya a enrolar a una disciplina. Se sugiere que comience a prepararse física y mentalmente para que pueda sobresalir o cumplir sus objetivos, además que tienen que realizar actividad física de manera constante para salir adelante. Retomando la pregunta de intervención que se propuso al inicio del proyecto, ¿cómo diseñar un plan de intervención para mejorar la condición física a través de la implementación de técnicas de básquetbol? Se puede relatar que sí, efectivamente, con la serie de actividades propuestas y aplicadas, se tuvo un avance en la actividad física en el cual se les permitió a los jóvenes tuvieran una gran experiencia, la cual les ayude a potencializar su condición física, sus cualidades natas, el desarrollo mental, sus capacidades físicas condicionales y coordinativas, una interacción social, ya que cada una de esas eran la principal intervención en este proyecto. Entonces cabe señalar que cada una de las actividades planeadas y llevadas a cabo para los adolescentes fue fácil estar al mando del entrenamiento, ya que se pudo adaptar a las necesidades de cada uno de ellos. Es decir, se fue flexible con ellos en lo que pudieran realizar de la forma mejor posible que se pueda, sin necesidad de exigirles. Considerando el objetivo general del proyecto, que es el siguiente: fomentar el deporte del básquetbol para mejorar la condición física en los adolescentes, se puede mencionar que sí, fue cumplido este objetivo en la mayor parte, ya que a los jóvenes les gustó mucho el haber realizado este deporte, creando un gran hábito en ellos, lo que es realizar actividad física, además de la implementación de técnicas deportivas para que estimule sus capacidades físicas, obtener una mejor condición que les permita poder destacar en el deporte, pero sobre todo que tengan una gran actitud que los lleve a un buen camino, con el fin de evitar el sedentarismo, que se diviertan sanamente. Algo importante a considerar es que les gustó mucho esta disciplina. A pesar de que solo observaban encuentros deportivos, ahora también pueden adentrarse a ellos con la preparación que se les propuso. Referencias bibliográficas. Estas fueron parte indispensable para llevar a cabo la investigación de este proyecto. Además de las referencias electrónicas que también nos ayudaron mucho en esta investigación. Anexos. En el anexo número 1 se observa el test de Cooper. En el anexo número 2, test de Kurznavet. Anexo número 3, test de Conconi. Anexo número 4, test de los 5 minutos. Anexo número 5, test de Lian. Anexo número 6, previo calentamiento, movimientos articulares. Anexo 7, elevación de frecuencia cardíaca, trote. Anexo número 8, tipos de pases.
Anexo número 9. Variante, pase en hilera. Anexo número 10. Previo calentamiento, movimientos articulares. Anexo número 11. Elevación de frecuencia cardíaca, trote. Anexo número 12. Pasos de coordinación. Anexo número 13. Pases de izquierda y derecha y viceversa. Anexo número 14. Previo calentamiento, movimientos articulares. Anexo número 15. Elevación de frecuencia cardíaca, trote. Anexo número 16. Lanzamiento de un jugador a otro. Anexo número 17. Clavadas. Anexo número 18. Previo calentamiento, movimientos articulares. Anexo número 19. Elevación de frecuencia cardíaca, trote. Anexo número 20. Faltas personales. Anexo número 1. Faltas técnicas y violaciones. Anexo número 22. Previo calentamiento, movimientos articulares. Anexo número 23. Elevación de frecuencia cardíaca. Anexo número 24. Juego de reloj para definir 1 contra 1. Y anexo 25. Juego de 21. Muy bien, ya para concluir con esta exposición, hasta aquí ha sido de mi parte. Para terminar con esta presentación y con este video, quiero agradecer tanto a la escuela como a los docentes que laboran ahí por todas las facilidades y los conocimientos transmitidos a lo largo de mi formación profesional. Y por último, y no menos importante, agradecer a mi familia que siempre estuvieron apoyando. Gracias por su atención.